Bienvenidos a Creepypasta, Orígenes, donde la anestesia emocional no existe y cada palabra es un arañazo en tu mente. Hoy traemos el verdadero origen de una criatura que fue profanada con fanfics baratos, empujada a escenas románticas absurdas y deformada con emociones humanas que jamás debió poseer. Pero no te vayas aún, quédate. Demuestra que no eres otro más de esos que solo buscan jumpscares reciclados y monstruos con historia triste. Este episodio existe gracias a Alexander Crowley 9876, quien tuvo el valor de invocarlo desde las ruinas del internet olvidado. ¿Tú también quieres ver tu sugerencia aquí? Atrévete. Déjala en los comentarios. Pero cuidado. Si nombras algo como Sonic Exe, tu alma será reciclada en Zotique como papel higiénico para alguna criatura sin rostro. Ni su creador lo quiere ya. Y nosotros menos. Hoy hablaremos de Salgo. No del meme. No del glitch. Del error primordial. De la grieta original. De aquello que no fue creado por un dios, sino por un fallo del universo. Así que si tienes las entrañas de un verdadero devoto del horror, no te vayas. Quédate. Y trata de no perder la noción del tiempo mientras lo escuchas venir, por ti. No hay estaciones aquí. Solo existe el eterno crujir del calor enfermo bajo un sol que ya no alumbra. Destila muerte, destila locura. Cada amanecer es un suplicio distinto. El cielo, un tapiz de bronce marchito estirado sobre un mundo en carne viva. El aire, un horno inmóvil que se pega a la piel como sábanas de carne húmeda. El suelo, quebrado, reseco, agonizando bajo su propio peso. Nada se mueve allá afuera, nada salvo ellos. Las cosas que se arrastran, acechan y esperan. Vivo en esta torre agrietada como un absceso olvidado en la costra de Zotique. No por deseo, no por valentía, sino porque salir significaría un fin más atroz que esta lenta e insoportable espera. Bajo la torre, siempre bajo la torre, aguardan las criaturas. No recuerdo cuándo llegaron. No sé si fueron creadas, o simplemente siempre estuvieron allí, esperando que algo como yo cometiera el error de existir. Son persistencia hecha hambre. No hay día, no hay hora en que no la sienta, reptando con zarpas afiladas contra la piedra gastada, arrastrándose como tumorosas serpientes bajo la arena estéril, chasqueando dientes invisibles en una lengua que no es lengua. Acechan el mínimo descuido, saborean cada latido de mi debilidad. Mi única conexión con lo que aún podría llamarse mundo es la lente de bruma. Un orbe negro azulado, incrustado en la sala más alta de la torre, exudando un vapor leve, como si supurara algún aliento enfermo. Observar a través de ella no es mirar, es ser absorbido. Por ella he visto cosas que la mente humana no fue hecha para interpretar. Columnas de carne entrelazada emergiendo de lagos de mercurio hirviente. Caravanas de seres sin rostro cargando antorchas hechas de médulas humanas. Bestias que lloran sangre en las noches eternas, adorando deidades anquilosadas. Cada visión deja un peso, un residuo en la mente, como una grasa invisible que no puedo lavar ni olvidar. He intentado no mirar, lo juro, he intentado, pero la torre es un ataúd demasiado grande para la cordura, y el silencio, ese silencio absoluto, viscoso, sin eco,
Perfora el cráneo hasta forzarme a mirar de nuevo, como un adicto que lame las brasas que lo queman. El sol nunca se apaga aquí, nunca. Incluso en la noche, su resplandor enfermo late bajo el horizonte, como una herida abierta que se niega a cicatrizar. El calor nunca cede, ni el sudor es alivio. Es solo otra capa de suciedad que fermenta en la piel. A veces, en esos momentos donde los párpados pesan como piedras calientes y la cabeza parece a punto de hervir, veo sombras en la torre, no de las criaturas afuera. Sombras que se mueven al ritmo de pensamientos que no son míos. Las he visto y he sentido cómo, lentamente, quieren arrastrarme también. Aún así, no puedo abandonar esta torre. No porque tema la muerte, no porque tema el dolor, sino porque lo que espera más allá de la muerte ya me ha rozado los sueños. Porque incluso devorado, incluso desgarrado, no tendría descanso. No aquí, no en este Sotik que se pudre en su última exhalación. Soy Baedir, y cada aliento que robo es un agravio más contra las cosas que me acechan. Cada latido es un ultraje que pronto reclamarán. El calor me persigue incluso dentro de mis sueños. Es una garra de sudor sucio que no permite descanso, ni olvido. Dormir en este mundo es, de algún modo, morir un poco más. Hoy, sin embargo, algo cambió. Hoy vi algo nuevo a través de la lente de bruma. Fue un accidente, como siempre. Me juré mantenerme lejos del maldito orbe, dejar que se empolvara en su exudación viscosa. Pero como un enfermo que hurga una llaga abierta, me arrastré una vez más hasta su podredumbre. Y ahí estaba, un movimiento entre los cereales más allá del horizonte marchito. Un ser humano, un humano, pobre diablo, un desgarrón diminuto contra el tapiz inmóvil de cenizas, tropezando, arrastrando su sombra rota sobre la arena quemada. Parecía maltrecho, deshidratado, sus ropajes, jirones pestilentes pegados a su piel. Cada paso era un castigo, un acto de voluntad desesperada en un mundo que solo desea devorarte. Lo observé durante largo rato, y cuanto más lo miraba, más crecía el asco. ¿Qué clase de necio atraviesa estas tierras malditas? ¿Quién, salvo un imbécil perdido, caminaría tan ciegamente hacia su propio final? Pero entonces lo vi. Más allá de ese pobre desgraciado, movimientos, formas, sombras que se estremecían en la bruma ardiente como enjambres de odio. Lacayos del Lord de Formi. Los reconocí por sus siluetas aberrantes. Torsos hinchados, extremidades delgadas como cuchillas, fauces donde no debía haber bocas. Ellos, los cazadores del amo enfermo. Ellos, los que no matan rápido. No como las criaturas que esperan bajo mi torre. Estos preservan la carne, la pudren lenta, la moldean a capricho de su señor. Sentí una punzada profunda en la médula. Un sudor frío que nada tenía que ver con el sol muerto. Yo sé lo que ocurre en las celdas del Lord Escuálido. Lo he escuchado en sueños retorcidos, en susurros que llegan entre el chirrido del viento y los estertores de los que alguna vez fueron humanos. Ser capturado es peor que cualquier muerte. Mucho peor. La carne deja de pertenecerte. La mente es despellejada capa por capa hasta dejarla temblando, como una cosa viva que solo sabe gritar. Yo, Baedir, hubiera preferido lanzarme desde lo alto de mi torre y regalarme a las criaturas de abajo antes de caer en esas manos. Y aún así, allí estaba, el pobre imbécil, caminando directo hacia su aniquilación. O quizás ya era tarde para él. Quizás ya lo habían atrapado y lo que ahora arrastraba su cuerpo era otra cosa, algo peor. Me alejé de la lente, con el corazón golpeando un tambor funerario en mis costillas. Me juré no volver a mirar, no volver a ensuciarme los ojos con visiones de la degeneración. Y sin embargo, mientras escribo esto, mientras el sudor me escurre por los codos, siento el tirón.
la necesidad punzante de regresar a ella, a la lente de bruma, a ver si el pobre diablo aún camina, a ver si los cazadores lo alcanzan, a ver lo que queda de él. No recuerdo en qué día ocurrió. Aquí, donde el tiempo es solo un vapor tóxico que se desliza entre los dedos. Contar los amaneceres es un juego para los condenados. Solo sé qué ocurrió. Estaba mirando. Como siempre. La lente de bruma parecía palpitante, viva, hambrienta, como si no solo filtrara la luz del exterior, sino también algo más. Y entonces, entre los retazos rotos de ceniza que flotaban sobre el horizonte quemado, lo vi. No era el pobre diablo que seguía arrastrándose, o lo que quedaba de él. Ni era uno de los cazadores de carne y espíritu. Era otra cosa. Una sombra. No, no era solo una sombra. Era una ausencia. Un desgarrón en la misma tela del mundo. La forma no era fija. Vibraba, ondulaba, como si la propia realidad intentara cerrarse sobre ella sin éxito. Y aunque mi razón chillaba, gritaba para apartar la mirada. No pude. Sentí algo moverse dentro de mí, como un parásito que descubre una herida abierta. No tenía rostro. No tenía forma. Pero tenía una presencia. Un peso inmenso, denso, que oprimía cada fibra de mi ser. Me sentí como un insecto atrapado bajo el cuenco de una conciencia ajena. Y entonces, algo peor. Una vibración. No en mis oídos, sino en mi mente. Una palabra. No. No era una palabra. Era la idea de una palabra. Un sonido antiguo, prohibido, escondido detrás de siglos de silencio autoimpuesto. Un nombre. Mi garganta se cerró. El estómago se me volteó en un nudo ciego. Sabía, sin necesidad de explicarlo, que pronunciarlo sería sellar mi propia extinción. Que nombrarlo era llamarlo. Y así, durante lo que pareció una eternidad, luché contra esa sílaba disforme. Esa resonancia imposible que quería salir de mis labios. Finalmente, en un acto desesperado, hice lo que los hombres hacen cuando se enfrentan a lo incomprensible. Le puse un nombre. No su verdadero nombre, nunca su verdadero nombre. Sino un sonido bastardo. Un aullido empaquetado en consonantes rotas que mi lengua humana pudiera manejar. Salgo. Así lo llamé. Así sellé, quizás, mi última traición contra mi propia cordura. Desde entonces, las cosas han cambiado. El calor ya no es solo una tortura física. Ahora se siente como un abrazo nauseabundo, como si algo invisible rozara mi piel mientras duermo. Escucho murmullos en la piedra. Veo sombras bailar detrás de mis párpados cerrados. Y aunque la torre sigue protegiéndome de las bestias físicas que ansían mi carne, nada protege contra lo que ya he permitido entrar. Salgo. Su nombre vibra en los huesos de la torre. Se filtra en mis sueños. Se esconde en los silencios. Él espera. Detrás de la pared de mi mente. Esperando que el muro finalmente ceda. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que el cielo se deshilachó como un velo de cenizas sobre Sotique. La torre ya no es un refugio. Es una tumba en construcción. Las piedras crujen con voces que no deberían existir. La lente de bruma ha empezado a mostrarme cosas que no quiero ver. Hoy vi una criatura. No, una blasfemia. Se arrastraba como un gusano podrido, un amasijo de huesos, llagas y dientes húmedos. Provenía de los dominios del Lord degenerado. Ese ser que alguna vez tuvo rostro humano, pero que ahora es solo una acumulación de pecado y alquimia maldita. Esa criatura, la bestia obscena, surgió de entre sus torres agrietadas. Como un vómito del mismo mundo.
Su mera presencia hacía que las piedras lloraran pus. La tierra misma se rehusaba a sostenerlo. Si esas cosas caminan libres ahora, entonces el final está más cerca de lo que jamás temí. Mi mente, ya no es solo mía. Desde hace días, una presencia susurra en mis sueños. Una sombra demasiado inmensa para comprender. Un nombre incompleto, imposible de articular. Ha comenzado a vibrar en mis huesos. Para silenciarlo, para no enloquecer, le di un nombre artificial. Salgo. Una etiqueta humana para algo que no puede ni debe ser nombrado. He estado escribiendo un cántico, un escudo hecho de palabras, un conjuro verbal construido a partir de los viejos saberes de los cónclaves de Sul-Basair, del polvo de las bibliotecas ahogadas en la arena. Si las generaciones futuras encuentran este escrito, deben saber que las palabras son puertas, y también pueden ser murallas. Esta es mi canción de sellado, mi último legado contra lo imposible. He visto al azote de mundos. He oído su susurro en la grieta. He sentido su mano tras el velo. Salgo, salgo, el que se arrastra y rasga. Salgo, salgo, el que susurra en la mente. Que las puertas se sellen. Que los ojos se cierren. Que las bocas callen. Que el tejido se repare. En nombre de la quietud. En nombre de la ignorancia. En nombre del olvido. Yo cierro las grietas. Yo apago los ecos. Yo niego el nombre. Recitarla. Susurrarla. Escribirla. Gritarla, si es necesario. Cerrar las grietas antes de que sea tarde. Sé que viene el reset. La purga cíclica de mundos. Sotique desaparecerá como lo han hecho todas las civilizaciones antes. Y como lo harán todas las venideras. Pero Salgo no pertenece al ciclo. Él es un error antiguo. Un parásito en el tejido mismo de la existencia. Si mis palabras sobreviven. Si alguien logra oírlas en un amanecer futuro o en una noche olvidada. Sabrán qué deben hacer. Sé que el sellado puede no ser eterno. Pero si al menos puedo retrasar su liberación. Si puedo impedir que este error atraviese del todo. Habrá valido la pena. 14 de abril de 1984. Isla Yonaguni, archipiélago de Ryukyu, Japón. El viento sopla desde el océano con una voz añeja, áspera, cargada de sales y secretos. La isla Yonaguni yace aislada, como un diente negro asomando en un mar inmenso y sin dueño. Desde el primer paso en su suelo, supe que este lugar no era para los hombres. Algo enterrado, o sumergido, aquí, respira bajo las olas, paciente y voraz. Mi expedición fue discreta. Un permiso de estudio geológico fue mi coartada, pero mis verdaderos intereses son otros. He venido por las formaciones sumergidas, por los rumores de ruinas imposibles bajo el agua, y por la intuición helada que me susurra que algo olvidado, o abandonado, me espera. Siento que no soy un visitante aquí. Soy una pieza que regresa a su tablero. 15 de abril de 1984. Zona de inmersión, monumento de Yonaguni. Con el primer rayo del sol, descendí. El agua, fría como la muerte, me recibió como un feto regresando al vientre. A 24 metros de profundidad encontré una entrada parcialmente colapsada, un pasaje rectangular que ningún proceso natural podría haber esculpido. Penetré en él, sintiendo como el océano mismo parecía volverse más denso, como si me estuviera tragando. Los muros estaban cubiertos de inscripciones. Marcas que no eran simples escrituras, sino geometrías prohibidas que agredían mis sentidos. Entre los símbolos, uno brillaba en la penumbra con un fulgor imposible. Eslo. No estaba tallado.
estaba presente. Una presencia tatuada en el tejido mismo del espacio. Mi corazón martilleó con un miedo primitivo. Sin saber cómo, supe que ese nombre, aunque incompleto, estaba conectado a algo que no debía nombrarse. 16 de abril de 1984. Campamento base, Yonaguni. Desde aquella inmersión, mis sueños ya no me pertenecen. Cuando cierro los ojos, me hundo en visiones. Ruinas de ciudades que jamás existieron en nuestra historia. Torres retorcidas cubiertas de parásitos negros. Templos devorados por el coral que reverencian algo que no tiene rostro ni forma fija. En el fondo de esos paisajes condenados, siempre se agita una masa colosal, un algo que jamás debió tener conciencia, y que, sin embargo, me observa. Esgo. El nombre no lo pronuncio. Ni en sueños. Pero su resonancia me retumba en el cráneo como una infección. 16 de abril de 1984. Campamento base, Yonaguni. Desde aquella inmersión, mis sueños ya no me pertenecen. Cuando cierro los ojos, me hundo en visiones. Ruinas de ciudades que jamás existieron en nuestra historia. Torres retorcidas cubiertas de parásitos negros. Templos devorados por el coral que reverencian algo que no tiene rostro ni forma fija. En el fondo de esos paisajes condenados, siempre se agita una masa colosal, un algo que jamás debió tener conciencia, y que, sin embargo, me observa. Esgo. El nombre no lo pronuncio. Ni en sueños. Pero su resonancia me retumba en el cráneo como una infección. 18 de abril de 1984. Mi cuerpo comienza a cambiar. La piel de mis dedos se agrieta y sangra sin razón. Mi cabello cae en mechones, dejando el cuero cabelludo palpitante. Mis ojos duelen cuando observo el agua. No por la salinidad, como si algo dentro de ella intentara mirar de vuelta. A veces creo oír murmullos cuando respiro. No en mis pulmones. Dentro de mis huesos. Siento que soy menos yo cada hora que pasa. La corrupción no es solo mental. Es espiritual. Molecular. 19 de abril de 1984. Hoy, tras una última inmersión, confirmé lo que temía. La estructura no era una cárcel. Era un transmisor. Un faro muerto cuya luz solo podía ser detectada por aquellos suficientemente insensatos, o malditos, para escuchar. Vi inscripciones detallando un cántico, una fórmula para reforzar las barreras de realidad. Una letanía de sellado. Aquí está la versión que logré transcribir. Él viene. Él viene. Salgo viene. Salgo viene. Salgo viene. Salgo. Estas palabras fueron talladas con desesperación. No para invocar, sino para advertir. Para sellar. Para olvidar. Pero siento que su propósito ha sido pervertido, contaminado por la presencia misma que intentaban contener. Ya no recuerdo la fecha, tampoco recuerdo por qué había venido a esta expedición, pero sé que tengo que hacer. He sellado mis notas, mis transcripciones, y mis grabaciones en un cilindro hermético. Lo oculté en las grietas de la formación antes de partir. Quizás alguien lo encuentre. Quizás alguien más pueda detener lo inevitable. Yo no lo haré. No podré. Mientras escribo estas últimas líneas, la presión en mi mente crece. No puedo ignorarlo más. La cosa que duerme bajo el océano ha despertado. No porque la hayamos liberado, sino porque jamás estuvo dormida. Y ahora camina lentamente hacia nosotros, a través de sueños, canciones, grietas en la cordura. Esgo. Registro oficial del paciente 003, Hospital Psiquiátrico de Danwich. Archivo, paciente 003A.
Fecha de ingreso, 7 de marzo de 2005. Nombre, Dr. Isai Barbosa. Ocupación previa, arqueólogo asociado, Departamento de Arqueología, Universidad de Miskatonic. Informe de admisión. El paciente, un varón de entre 40 y 45 años de edad, fue encontrado en la costa este por pescadores locales. Su estado físico era deplorable, deshidratación severa, múltiples heridas autoinfligidas, laceraciones en antebrazos, palmas y frente, sugiriendo patrones rituales. Presentaba además signos de agotamiento extremo, hipotermia leve y episodios de desorientación aguda. Durante el primer contacto, el paciente no respondió a estímulos externos de forma coherente. Las únicas palabras que emitía, repetidas de manera mecánica y monótona, fueron, "él viene". Esta frase fue pronunciada de manera continua, incluso durante lapsos de sueño aparente, sugiriendo un estado de psicosis obsesiva. Evaluación psiquiátrica inicial. El paciente muestra una profunda disociación cognitiva, con incapacidad para registrar el entorno inmediato de forma racional. Se observó hiperalerta a estímulos de baja intensidad, luces tenues, vibraciones ambientales, y una marcada aversión a la oscuridad. En breves momentos de lucidez aparente, el paciente adoptó una postura defensiva, acurrucándose en esquinas, rechazando cualquier contacto visual. Durante estos episodios, se evidenció un miedo de naturaleza primitiva, una respuesta de pánico inconsciente que no pudo ser verbalizada de manera racional. Los intentos de reconstruir su historial mediante entrevistas clínicas fracasaron. Cada mención de su expedición arqueológica parecía intensificar su angustia. Cualquier intento de preguntar por los eventos previos a su hallazgo provocaba crisis convulsivas breves. Comportamientos observados durante confinamiento. A lo largo de las primeras 2 semanas, el paciente mostró comportamientos de naturaleza compulsiva. Dibujar círculos deformes y patrones espirales sobre paredes y suelo de su celda, utilizando sangre, saliva o fluidos disponibles. Murmullos ininteligibles en idiomas desconocidos durante el sueño REM. Negativa rotunda a consumir alimentos sólidos en varias ocasiones, temiendo que estuvieran contaminados. El personal médico y de seguridad reportó sucesos anómalos en las inmediaciones de la celda del paciente. Bajadas inexplicables de temperatura, fallos intermitentes en los sistemas eléctricos, y sensación persistente de ser observado fueron recurrentes. Estas incidencias no pudieron ser corroboradas técnicamente. Pacientes adyacentes comenzaron a reportar sueños colectivos, describiendo en términos similares la presencia de una figura humanoide informe, carente de rostro, emergiendo de un paisaje líquido oscuro. Evolución clínica. Al inicio de la 3ª semana, el paciente cayó en estado catatónico. La actividad cerebral registrada mostró picos inusuales de ondas delta y teta, incompatibles con cualquier patrón conocido de sueño o vigilia humana. Poco antes de su colapso final, el paciente utilizó una uña quebrada para grabar un mensaje críptico en una hoja desprendida de su expediente clínico. La traducción literal sería: no escuchen su canción. No intenten sellarlo. Ya hemos abierto la puerta. Él viene. Posteriormente, su cuerpo entró en rigidez paschal, con músculos tensos como cuerdas, y permaneció inmóvil desde entonces. La dilatación pupilar permanente, el cese de respuestas al dolor, y la persistencia de actividad neuronal anómala sugieren un estado clínico no reconocido oficialmente por la psiquiatría moderna. Conclusión clínica. Se considera que el paciente ha sufrido un colapso psicótico irreversible, presuntamente derivado de eventos traumáticos de naturaleza desconocida. Debido a la falta de progresión y la aparición de fenómenos no explicables en torno a su confinamiento, el comité médico ha recomendado su aislamiento indefinido en la sección C, área 0, bajo vigilancia permanente.
El expediente ha sido sellado bajo protocolo C9 de la Universidad de Miskatonic, restringiendo su acceso solo a personal autorizado de nivel 4. La recomendación adicional indica evitar cualquier intento de análisis de los símbolos grabados por el paciente, y limitar la exposición a los documentos de su caso, dada la aparición de síntomas secundarios en miembros del personal expuestos por tiempo prolongado. Comentario final. Lo que ha sido liberado no pertenece a nuestra era, ni a nuestro entendimiento. Y su venida no puede ser contenida por barreras humanas. Informe firmado. Doctora R. Mathesen. Directora clínica, Hospital Psiquiátrico de Danwich. No sé por qué mierda sigo escribiendo esto. Supongo que, no quiero desaparecer sin dejar rastro. O tal vez todavía, en el fondo, pienso que si lo cuento, alguien podrá detenerlo. Quizás sea solo otra excusa patética para no aceptar que la cagué. Que lo arruine todo. Me llamo, bueno, no importa ya, y era, un simple adolescente como cualquiera. Mierda, apenas tenía 16 años, soñaba con ser famoso, con ser alguien. Veía a todos esos tipos en internet, en foros, en páginas, en blogs, gente que subía cualquier estupidez y, de repente, todo el mundo los conocía. Quería ser como ellos. Así que cuando encontré esa sala olvidada en la biblioteca de Miskatonic, esa que ni siquiera debería estar abierta, supe que había encontrado mi oportunidad. No fue difícil entrar. Una puerta vieja, una cerradura oxidada. Casi parecía que alguien quería que la encontrara. Dentro había polvo, documentos amarillos, manuscritos raros. Dibujos de cosas horribles, monstruosidades que parecían hechas por locos drogados. Uno de los papeles me llamó la atención. Era viejo, desgastado, casi ilegible, pero entre los tachones y garabatos había una especie de canción. Una letra a medio escribir. Decía cosas sobre sellar a algo, sobre mantenerlo encerrado. Qué jodidamente ridículo sonaba. Me reí tanto. Qué mejor forma de hacerme viral que agarrar esa mierda vieja y convertirla en una nueva creepypasta. La mejor de todas. Iba a ser recordado. Por fin todos me verían. Así que la completé. Así de simple. Metí frases inventadas, palabras tenebrosas que había visto en películas o videojuegos de terror. Le di ritmo a esa basura incompleta. Lo convertí en algo que sonara realmente perturbador, digno de internet. Subí todo a Something Awful, el foro donde la gente compartía memes raros y creepypastas absurdas. La llamé The Son of Salgo. Sí, Salgo. Ese nombre estaba ahí, medio escondido, escrito en los márgenes de uno de los documentos que me robé esa noche. No sabía de qué mierda era, no me importaba. Sonaba lo suficientemente edgy. Cuando publiqué el post. Al principio todo fue normal. Comentarios riéndose, memes deformados, fotos editadas, carcajadas virtuales. Era justo lo que quería. Mi nombre comenzaba a moverse. Pero entonces, algo cambió. Los posts comenzaron a corromperse solos. Textos normales se distorsionaban, volviéndose ilegibles, como si las palabras se derritieran en la pantalla. Fotos aparecían donde no había nada. Imágenes de ojos, bocas, y caras humanas deformándose, como si algo invisible las retorciera desde dentro. Pensé que era un virus. Pensé que alguien me estaba trolleando. Hasta que comenzaron los susurros. No venían del foro. No venían de los audios de mi PC. No. Venían de dentro de la casa. Al principio era como viento, como si alguien respirara suavemente justo detrás de mí. Luego empezaron las voces, murmullos pegajosos, arrastrándose bajo mi piel. Él viene.
Él viene. Él viene. Miré la pantalla de mi laptop. Reflejada en negro. Vi algo. No era yo. No era nadie que conociera. Era algo más. Algo que no debería estar. Intenté apagar la computadora, arrancarla de la pared, romperla a golpes. No sirvió de nada. El reflejo seguía ahí. Sonriéndome. Intenté borrar el post. Intenté desconectarme. Intenté correr. Demasiado tarde. La canción ya había sido leída. La invocación ya había sido pronunciada. Yo había abierto la puerta. Todo por unos malditos minutos de fama. Ahora escucho sus pasos todas las noches. Sé que viene. Sé que ya nada puede cerrarle el camino. Y si tú estás escuchando esto, si tus oídos han captado el sonido de estas palabras, quizás también lo has invitado. Quizás ya es demasiado tarde para ti también. Advertencia. La reproducción del siguiente material audiovisual ha sido vinculado a alteraciones severas en la percepción, episodios de angustia irracional y efectos psicológicos adversos no documentados. Reproducir bajo su propia responsabilidad. No se garantiza su estabilidad emocional después de la exposición. Él viene. Él es el que espera detrás de la pared. Él es el que espera para acabarlo todo. Todo lo que conoces, todo lo que eres, Él lo destrozará y lo dejará lejos. Él llamará a la bestia que devorará tu alma. Él tomará un mundo entero y lo dejará incompleto. Él viene. Él cantará la canción que acabará con la tierra, una hermosa canción. En una noche hermosa, Él espera esa noche, Él espera la oscuridad, Él espera detrás de la pared, Él es el caos de la mente colectiva, comiendo mi alma, dejándome incompleto, uno con Él. Caos y víctimas ambos serán privados, no hay orden sin caos, ya no quedará orden. Él espera por esto, Él espera detrás de la pared, Él espera la llamada que lo liberará. Él lo destruirá todo, Él enterrará los restos con sus manos, Él lo hará todo suyo. Si se lo permites, se lo permitirás. Él cantará la canción que acabará con la tierra. Él es el que no tiene ojos. Él es el que no tiene silueta. Él es el único que miente. Él es el único que viola. Mediante este mundo en pedazos, por mis ennegrecidos ojos, por esta rizada fatalidad, mediante la reconstrucción de este mundo, yo cantaré la canción. Por mí él cantará la canción durante todo el día. Por ello yo llevaré, provocando su regreso en este cruento mundo. Regresará todo lo que perdimos. Yo cantaré la canción, y será así. Serenata del fin, con el ritmo que todos ustedes conocen, el ritmo del corazón de la tierra, la canción del alma. Mátenlo cerca de tu corazón, porque ese ritmo de la canción, todos son la batería, todos son la canción. Él espera detrás, en un palacio de cristal torturado, servido por legiones de muertos sin descanso, y vestido en una armadura tallada en el sufrimiento de las madres. En su mano derecha sostiene una estrella muerta, y en su mano izquierda una vela cuya luz es la sombra.
Su mano izquierda está manchada con la sangre de Lambda y Gar. 6 de sus bocas hablan en lenguas diferentes. Y la 7ª cantará la canción que acabará con la tierra. Él viene.